¿cómo están? Bienvenidos nuevamente con el monederito. Esta es la segunda parte donde se les va a enseñar cómo se termina, se sacan los pasadores, se hace el cordón. Estos tutoriales son rapidísimos. Ustedes saben que estamos en la temporada de monederos por las fechas especiales del mes de mayo. Día de Madres, Día de la Secretaria, Día de la Enfermera, Día del Maestro, de la Maestra. Entonces un monedero es un detallito espectacular. Ustedes saben que me encanta hacer monederos y esta vez sacamos una semana para la semana del monedero. Chicos, en la segunda parte les voy a enseñar para que lo terminen, para que les quede perfecto. Comparen sus avances y continúen tejiendo. Recuerden, en todas mis redes sociales estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia. Igual tejemos todos los días, hacemos en vivos, así que para que me sigan en todas mis redes. Continuemos tejiendo estos hermosos monederos. Así, chicos, que los espero para tejer y que espero que les guste estos monederitos. Bueno, ya terminé la vuelta. Si se dan cuenta, simplemente se repite. Eso es todo. Entonces, eso era lo que yo quería mostrarles a ustedes. Yo voy a mostrarles cómo empiezo nuevamente el motivo, que son dos puntitos acá intercalados por fucsia. Cómo hago los 7 fucsias y ustedes repiten estas dos vueltecitas. Ya si alcanzo a hacer esta tercera, se las enseño como para darle un pequeño cierre, porque recuerde que le voy a hacer los pasadores. Pero entonces, para que no nos quede como abierto el motivo, simplemente acá para terminar me quedan 3 puntos negros, 4 y 5 con este donde tenía el ganchito para hacer todo este fucsia. Entonces les muestro cómo vamos a empezar de nuevo. Solo es fucsia, fucsia. Recuerden que estamos repitiendo, es un patrón repetitivo. Yo les quise mostrar bastante porque no quiero que tengan ningún inconveniente. Acá meto el negrito. Recuerden que encima de estas columnas vamos a hacer 2 puntos negros separados por fucsia. Simplemente uno y un fucsia y un segundo punto negro, y ya lo hacemos todo fucsia hasta acá. Les muestro porque este primero no queda con 7, en cambio este sí. Y eso es lo que quiero que quede claro, que así como queda este, eso es lo que ustedes tienen que repetir. 3, 4, 5, 6 y 7, porque el primero queda sobre negro. Y acá vuelvo a intercalar los puntos. Quedando esto claro, ustedes pueden dar 2 vueltas más. Recuerden que la meta es completar los 3 fucsias de este pequeño centro. Igual tenemos que seguir con el motivo, no podemos cortar el diseño de los puntitos acá. Hasta ahí ya les voy a mostrar. Así nos tiene que quedar. Entonces vamos a repetir, es este pequeño centro, estas 3 vueltecillas, y yo creo que con esas 3 vueltecillas le daría una vueltecita como esta, que se las voy a enseñar cómo metemos nuevamente esto para que no me quede como al aire el motivo, y sacamos los pasadores. Entonces volvemos a marcar y decimos que es este negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta este negrito de acá o hasta este fucsia. Ahí está, para que sea este último negro hasta este primer fucsia. Y acá lo mismo. Entonces tenemos 7 fucsias y se completa el múltiplo de 10, y así terminamos toda la vuelta. Recuerden, yo voy a repetir estos 3, ustedes tendrán que hacer lo mismo. En la siguiente vuelta ya les queda 5 fucsia, en la siguiente 7, y acá ya sabemos que si tenemos estos 2 intercalados, estos 2, en la siguiente me quedarán 3, que es uno antes, uno en el medio y el otro donde está marcado, que son los 3 negros, y en la siguiente nuevamente los 2. Eso es todo. Repitan esa partecita y ya les enseño a sacar los pasadores. Bueno, ya di toda la vuelta. Acá llegué donde tenía el gancho marcado. Igual sigue siendo un múltiplo de 10. Quedaron todos los pasadorcitos. Mírenlos acá. Todos hermosos. Tengo muchas dudas si terminarlo. Puede ser terminarlo con el diseño. Si es para terminarlo con el diseño, muy sencillo.
hago fucsia sobre negro, lo mismo, igual, nada diferente. Negro sobre fucsia, fucsia sobre negro, negro sobre fucsia, y acá me quedaron 5 negros. Ya sabemos que hacemos el primer negro con fucsia para hacer solo 3 negros. Terminémoslo con el diseño. Quitemos este gancho. Ya tengo los pasadores, lo único es hacer 2 vuelticas más y listo. Entonces los 3 negros, vuelvo con los fucsia, acá fucsia, negro, que son los intercalados que quedan, que sí quedan 3 puntos negros separados por el fucsia. Eso es todo. Y si lo voy a terminar con el motivo, realmente vale la pena conservar este hermoso motivo. Está bonito, está sencillo, entonces sí vale la pena. Y acá voy a llegar al otro pasador, y en el primero de los 5 negros voy a hacer fucsia para que me quede, y hacer los 3 negros. 1, 2 y 3. Así me va a quedar. Entonces lo único que estoy haciendo es repitiendo esto mismo igual que esto. Me falta una vuelta más y ya quedaría terminado el hermoso motivo. Queda precioso, ¿verdad? Queda muy hermoso. Yo lo voy a terminar y le voy a dar la otra vuelta para que ya queden estos 3, que esta columna de 3 quede terminadito, y les enseño qué hacemos en la última vuelta si decido hacerle un diseñito o algo. Entonces ya les voy a enseñar, pero entonces adelanten ustedes esta que ya les acabo de enseñar y la última, que es donde vuelve a quedar los 5 negros, y nos vemos ahí. Bueno, ya terminé, lo voy a dejar así. Acá tenemos los pasadores. No quería darle como una vuelta de un solo color, pero no, pensándolo bien, el diseño está perfecto, entonces no quiero hacerle más nada. Voy a cortar el fucsia y el negro, pero el fucsia lo voy a cortar acá, simplemente al ras, mire ahí, y el negro sí lo voy a cortar un poco más largo para guardar este hilo. Como el negro está más lejos, por acá se me desbarató un puntito, el fucsia está más lejos, podía cortarlo así, que no quede puntita que guardar, pero como este si está muy al borde, no puedo por nada del mundo dejarlo tan corto, porque este hilo se me puede destejer. Entonces empiezo a guardarlo acá en el medio de los hilos, acá. Eso es todo, eso es todo. Ahí se nota un poquito donde, pero como este lo voy a dejar en la parte de atrás, separo así, mire donde terminé, para saber cuál me queda de frente, y me dice que me quedan estos 2 pasadores. Entonces acá en estos pasadores es que yo voy a dejarlo para los cordones. Si me quedan los cordones en un solo pasador, no pasa nada, y si puedo ocupar los 2, pues estaría perfecto ocupar los 2. Así que simplemente los marco por descarte. Sé que acá voy a empezar, y si no los conté, quiero que aprendan a trabajar sin necesidad de estar tan pendiente de los puntos. No me gusta que tengan que estar pendientes, que si me queda, que si no me queda, que si me hizo falta. No es tan necesario. La idea es de que también quede sin tanto planearlo. Voy a enseñarles a hacer el cordón. Voy a esconder acá el hilo por última vez, pero está bastante ajustado, y voy a enseñarles a hacer el cordón para que ya nos quede. Cortamos este hilito y ya queda terminado. Así de sencillo quedó mi bolsita. El cordón lo voy a hacer negro y fucsia. Les enseño, voy a cortar 60 centímetros de negro y fucsia. En este caso voy a utilizar del negro un solo hilo, y del fucsia sí los 2, porque recuerden que el negro es de 2 milímetros y el fucsia
es de 1 milímetro. Entonces corto 60 centímetros, estos son 60 centímetros, listo. Y ya voy a enseñarles cómo vamos a hacer un cordón fácil y bonito. Acá le hago un nudito, es un nudito sencillo para sostenerlo y empezar a trabajar. Bueno, yo me voy a ayudar con este ganchito me va a servir para sostenerlo y poder manipularlo sin que se mueva tanto. Sencillo, agarro acá los 2 negros y agarro acá los 4 fucsias, que en realidad deben de ser 2, 1 y 2 cordones, ok, y voy a pasarlos. Entonces paso el fucsia por el medio de los negros y acá por debajo lo recupero. Ahora paso el negro por el medio de los fucsia y acá por debajo lo recupero. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora paso el fucsia, luego paso el negro, nuevamente el fucsia, ahora el negro, y siempre se conservan en la misma mano, los fucsias en la derecha, los negros en la izquierda. Eso es todo. Así lo voy a hacer hasta que termine mi cordón y quedará listico para colocarlo. Eso es todo. Todas las veces que sea necesario hasta que vaya creciendo. Mire lo hermoso que empieza a verse. Es muy sencillo. Bueno, yo ya terminé acá. Simplemente voy a hacer un nudito con uno de los cordones. No necesito hacer el nudito con todos. Puede ser con este. Simplemente lo paso acá. Paso el cordoncito acá por este ojalito que me queda y lo cierro y lo ajusto. Ahí queda bien apretadito. Si tengo dudas puedo repetirlo, entonces vuelvo a hacerlo. Miren, acá les muestro, acá lo paso por debajo y lo paso por acá. Eso es todo. Dejo que quede ajustadito acá en la parte de encima y ya. Para cortarlo simplemente podemos cortar lo que quede igual de largo a este. Entonces este hacemos lo mismo, los abrimos acá, uno de los cordoncitos hacemos lo mismo, lo pasamos y lo volvemos a pasar por si tenemos duda. Los juntamos y cortamos las mechitas al mismo largo y ya nos quedó con un semi pomponcito. Este es el que habíamos marcado, entonces vamos a empezar a meterlos acá. Si nos quedaron pares nos saldrá el, a ver, si nos quedaron pares nos van a salir por este lado, y si quedaron impares quedarán en el mismo pasador. En los monederos no pasa nada que quede en el mismo pasador el cordón, no pasa absolutamente nada, no está mal, a mí me gusta, de hecho no me parece feo. Salieron pares porque mire, acá en el que habíamos marcado sale el pasador, sale el cordón, mire, para quedar en 2 pasadores diferentes. Simplemente ahí ya me queda mi monederito y así nos quedó. Queda muy bonito. Si le quieren agarrar un llaverito, un arnés o un ganchito para colgar, de acá lo pueden hacer y queda precioso, un monedero muy bonito.